ayer es que Dios no se equivoca en las cosas. Él no sabía el tema que vamos a comenzar ahora o la serie que vamos a comenzar ahora. Sin embargo, nos incitó, nos invitó y nos desafió a poder compartir de nuestra fe. La pregunta esta mañana es: ¿cuánto estás compartiendo de tu fe en el lugar donde tú te desenvuelves? Quiero comenzar esta serie haciendo mención. Quise traer ese video, pero la verdad preferí evitar traerlo aquí a la presentárselo a ustedes, porque lo busqué en una calidad buena, pero no lo pude encontrar. Si usted quiere ir a casa, revisar esa canción que se llama precisamente como el tema de esta serie, Uno Más para Cristo. Y es una canción que canta una cantante cristiana estadounidense llamada Patti Cabrera, si no mal recuerdo. Y ella, el autor de esta canción, me imagino que se está inspirando en su padre, porque esa canción cuenta de una forma muy especial, muy interesante, cómo mientras el padre de esta persona moría, estando en cama, no sé si en un hospital o en su lecho de muerte, él proclamaba: uno más para Cristo. Porque según entendemos a través de la canción, este hombre era un hombre apasionado por la evangelización del mundo. Y cuando hablo de la evangelización del mundo, no me refiero a ser un gran evangelista, como los que hemos conocido. Muchas personas de esta generación ya no conocen, de esta generación de cristianos, ya no conocieron el mover de otros años atrás, de los años 70s y 80s, donde el ministerio del evangelista era un boom. Por ejemplo, ¿quién de ustedes escuchó hablar de Billy Graham? Un gran predicador que apenas hace unos años murió y se le hizo un gran homenaje en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque fue un hombre que llevó a miles y tal vez millones de personas a conocer a Cristo. En nuestro contexto latinoamericano podemos hablar de un Luis Palau, un pastor, un hombre de Dios argentino que también llevó el mensaje del Señor a muchas personas. Y hablando ya en un contexto más nuestro, más pentecostal, el famosísimo Gigi Ávila, un hombre de fe, un puertorriqueño que revolucionó también Latinoamérica con la predicación del evangelio. Y tal vez nosotros decimos: bueno, ese tipo de personas yo no las conocí, como que hoy en día ya han escaseado los evangelistas. Pero yo creo que Dios ha permitido esto para que usted y yo nos convirtamos en evangelistas en el lugar donde estamos. Todo el mundo sabemos que hay 5 ministerios que Dios estableció como ministerios primarios. Háblese de pastores, apóstoles, profetas, maestros, pero también evangelistas. Y entonces, al hablar hoy de esta serie, Uno Más para Cristo, recordaba yo esa canción, me inspiraba en esa canción. Hace muchos años la oí Rick Warren cuando presentó su proyecto de una iglesia con propósito y trajo a su equipo a enseñarnos a los pastores en la Ciudad de México. Hace alrededor de unos 15 años atrás, 20 años atrás, yo era un pastor joven con muchos sueños, muchas ideas de alcanzar mi entorno para Cristo. Y recuerdo que esa canción de Uno Más para Cristo me inspiró. Y creo que algo que debe resurgir, y no quiero decir con esto que no lo estemos practicando, pero algo que debe resurgir y renacer en nosotros es el deseo por llevar la palabra a la gente que lo necesita. No necesitas una gran plataforma, no necesitas una gran campaña. De hecho, recuerdo que la última gran campaña que yo visualicé aquí en Nezahualcóyotl fue, si no mal recuerdo, hace alrededor de precisamente 15 años, donde en la explanada del estadio NES 86, hubo un gran predicador no muy conocido, pero que una denominación muy importante en los Estados Unidos invirtió millones de dólares para que esta zona oriente conociera el evangelio. Me acuerdo que hasta salió en televisión, y nosotros tenemos como resultado de esa campaña algunas personas que todavía hoy se congregan con nosotros, porque ese hombre tuvo el deseo de evangelizar. Pero tal parece como que ese boom por el evangelismo quedó atrás. Pero yo creo firmemente que no es que haya quedado atrás, sino que Dios empieza a plantar una semilla en el corazón de usted, en el corazón de las generaciones nuevas, para llevar la palabra de una manera personal. Dice el texto base que vamos a usar en esta serie: Él quiere, hablando de Dios, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El sueño de Dios, el deseo de Dios es que todas las personas conozcan su mensaje.
Y entonces podemos decir con convicción que Dios con un tronido de dedos puede hacer que todo mundo conozca de Él. Pero Dios no quiso hacer robots. Dios quiso y nos delegó a nosotros, nos dio la bendición de tener algo que se llama libre elección, o como llaman de una forma más sofisticada los teólogos, el libre albedrío, lo que usted decide. Y gracias a Dios que la mayoría de los que estamos aquí hemos decidido por Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aquí conocen a Jesús como Salvador? Estamos teniendo problemas con, no sé si conseguiste las pilas, porque este micrófono de repente no me da, tenemos problemas de interferencia en esta zona, y en este momento yo me he dado cuenta que en esta zona específicamente como que el micrófono inalámbrico de esta antena se va, así que si en un momentito más me pueden cambiar, así que voy a tratar de no moverme más de aquí para poder evitar la interferencia. Entonces, usted y yo conocimos a Cristo, pero hay gente que no le conoce. Y entonces el apóstol Pablo en Romanos pregunta: ¿cómo van a conocer si no hay quien les predique? Usted y yo somos llamados a predicar el evangelio. Yo quiero comenzar esta serie, Uno Más para Cristo, compartiendo un tema que le he puesto fuera del salero. Hace unos días atrás mi esposa compartió sobre la comparación que hace la Biblia entre los cristianos y la sal. Jesucristo dijo en una de sus enseñanzas que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y esa alegoría es muy interesante porque hay tanta sustancia que sacar de ello. Mi esposa explicó claramente que la sal produce sed y varias cosas interesantes. Yo quiero hoy partir de ahí para hablar de la sal, pero ¿qué pasa cuando la sal está dentro del salero y cuesta trabajo sacarla? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado alguna vez que la sal que usted tiene en su salero se humedece? ¿Sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Usted quiere echar sal o colocar sal en su alimento, en lo que sea, aún en su tortilla, ¿verdad? A veces yo me acuerdo cuando era niño que me gustaba ir a las tortillas, porque recuerdo que en ese tiempo tenían saleros en las tortillerías, porque tú pedías tu kilo de tortillas y agarrabas la primera y le echabas sal y te venías comiendo tu taco de sal a casa. Pero ¿qué pasaba cuando esa sal se endurecía o se humedecía? No podía servir para nada. Si hacemos una comparación, cuando Jesucristo dijo que si la sal pierde su sabor no sirve para nada, quiero pensar que en nuestro tiempo sería: ¿de qué sirve una sal dentro del salero? Y más si esa sal no puede salir del salero. Y hoy en día vemos una iglesia, vemos a cristianos que nos encanta estar dentro del salero. Y el salero puede ser la iglesia. Gloria a Dios por la iglesia. Yo siempre he creído que este lugar, ayer platicaba con alguien, le decía: a mí me interesa, siempre nuestro deseo fue que la gente que llegara a la iglesia se sintiera cómoda, se sintiera agradable y que no quisiera salir de la iglesia. No en el sentido de no salir para evangelizar, sino que se sintiera tan cómoda que dijera: el domingo quiero ir a la iglesia, el martes quiero ir a la iglesia porque siento tanta paz. Pero es hermoso eso, pero a la vez se puede volver un peligro cuando la iglesia no tiene la intención de salir a la calle y predicar el evangelio. Y cuando hablo de salir a la calle, no me estoy refiriendo necesariamente a que todos vayamos como grupo a evangelizar, que eso lo hemos hecho en algunas ocasiones y gloria a Dios por los resultados que ha habido. Pero cuando hablo de salir a predicar el evangelio, quiero decir que cada uno de ustedes salga de cada reunión inspirado a llevar el evangelio a alguien necesitado. La intención de esta serie tiene como fin eso precisamente: crear en usted una comezón. Decía, estaba tomando un curso sobre ser relevantes en la iglesia relevante, y decía Robert Barriger, él decía que ser relevante es rascar donde pica. Y yo quiero que usted sienta comezón y que en algún punto diga: debo salir a predicar el evangelio. Pero en esta serie vamos a aprender a hacerlo de manera correcta, con lineamientos bíblicos, y sobre todo, escuche bien lo que le voy a decir, no solamente soltando la semilla así, sino con intencionalidad. Porque todo el tiempo hemos predicado, pero a veces no somos intencionales. No hay una verdadera razón lógica de por qué compartimos a Cristo. El apóstol Pablo decía que algunos compartían a Cristo por ganancia personal. Y yo sé que hay personas que comparten a Cristo con el deseo
de ganar algo personalmente, no necesariamente monetariamente, sino puede ser el orgullo, el de que la gente diga, wow, es que ese hombre cómo predica. Sino necesitamos entender que la razón por la cual predicamos es para que la gente sea rescatada del camino hacia donde se dirigen. Ellos se dirigen hacia el infierno sin conocer a Jesús. Entonces yo quiero que en esta serie podamos entender cómo ganar uno más para Cristo. Pero la pregunta primero sería, y por eso este tema fuera del salero, y me toca abrir esta serie hablando de eso, porque la pregunta es, ¿deseas salir del salero? Dice la palabra en Mateo 5, verso 13, la versión Nueva Internacional, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Tú y yo somos llamados a inspirar este mundo. Tú y yo somos llamados a darle sabor a este mundo y a evitar que el mundo se corrompa. Yo lo he creído, resulta complicado tal vez decir esto, pero si el mundo está en caos y el mundo está corrompido, gran parte de esa responsabilidad le toca a la iglesia, le toca a usted y a mí. Porque Dios nos dijo que tú y yo somos la sal de la tierra. Y mi esposa enseñaba que una de las funciones de la sal es que cuando no existían refrigeradores, cuando no existían congeladores, la carne se salaba y los alimentos se salaban para evitar que se echaran a perder, que se corrompieran. Si hoy en día vemos a un mundo corrompido, tendríamos que preguntarnos dónde estaba la iglesia antes de que todo esto ocurriera. Hoy vemos un mundo gobernado por regímenes anarquistas, gobernado por personas de una minoría que están buscando cambiar los modelos, cambiar las leyes. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la iglesia mientras ellos hacían acto de presencia allá afuera? ¿Sabe dónde estaba la iglesia? La iglesia estábamos alabando a Dios en los templos. Y no quiero decir que eso sea malo. Quiero que usted entienda esto. Adorar a Dios, bendecir a Dios, congregarnos es muy importante, pero a la vez la iglesia tiene una influencia social. Por eso hablamos en la serie pasada de ser socialmente responsable. Y ese socialmente responsable implica ganar uno más para Cristo y, por así llamarle, contagiar a las personas del gran amor que Jesucristo ha mostrado en nuestra vida. Algo que decía ayer el pastor Néstor es que si nosotros no hacemos esto, un día Dios nos va a pedir cuentas de nuestros actos. ¿Cuántas veces tú has sentido deseos de compartir a Cristo con alguien, pero has cerrado tu boca por cualquier razón? Por temor, por pereza, por prisa, porque a veces tú dices, es que voy deprisa y yo no puedo detenerme a compartir a Cristo. Es tiempo de que nos preguntemos si estamos siendo responsables. Wesley y Whitefield, hombres de Dios. Yo no sé si usted los conozca, Juan Wesley y George Whitefield, hombres contemporáneos que predicaron al Señor y que tenían una pasión por el evangelismo de una manera sorprendente. No conozco toda su historia, mentiría si yo dijera que soy un ávido conocedor de su historia, pero he leído algunos fragmentos de lo que ellos hacían y la verdad me ha inspirado toda mi vida. Juan Wesley, un hombre que tengo aquí en mis notas, que cada uno tiene una mención aparte. Wesley duró 50 años predicando el evangelio en una Inglaterra donde había tanta necesidad, que junto con su hermano, por ejemplo, esta última canción, Cuán grande es él, algunos dicen, yo no puedo comprobar esto, pero dicen que Carlos Wesley era el que le ayudaba con la música en las campañas que ellos hacían, campañas muy diferentes, no había grupos de alabanza, no había luz, no había nada de eso, pero dicen que Carlos Wesley preparaba el ambiente con música y Juan venía a predicar el evangelio. Y dice que Carlos tomaba canciones muy coloquiales, muy comunes y les ponía letra cristiana. Algunos se atreven a decir que Cuán grande es él es una de esas canciones.
Hoy en día es una hermosa canción, pero dicen que esas canciones o esa melodía sonaba en las tabernas y que Carlos la toma para que la gente fuera atraída cuando él empezaba a tocar. Dice que la gente se acercaba porque conocía la melodía. Y Juan les predicaba el evangelio, 50 años predicando el evangelio. Hay una anécdota, yo quise corroborar si era cierto. Recuerdo que hace años un profesor nos las mencionó. La verdad no pude encontrar si era cierta o no, pero dicen que Juan Wesley tenía tanta pasión. De hecho hay una parte que le llama el corazón ardiente de Juan Wesley, porque algo ardía en su corazón. Dice que él sintió un ardor cuando viajó a una de las colonias americanas y vino a América, y que en ese barco, dicen algunos, tampoco lo comprobé, quiero decir que me lo contaron, la verdad no encontré información para decir que sea cierto, pero creo que es una realidad esto, que él en el barco fue encendido por ese amor. Aunque venía a evangelizar, él no conocía a Jesús, y después regresa con una pasión, que había tanto deseo en su corazón de predicar, que él terminaba de predicar a multitudes, pero que él se había hecho, esto me lo dijo este profesor, él se había hecho la encomienda y le había dicho al Señor: Señor, yo no quiero perder mi evangelismo personal. O sea, yo puedo predicarle a multitudes, pero nada como el gozo de poder compartir persona a persona. Dice que él todos los días le compartía a Cristo de manera personal a una persona, y él deseaba que todos los días una persona se convirtiera. Dice que un día tuvo, este profesor nos dijo que un día tuvo 3 campañas seguidas. Tuvo que viajar, no había aviones, no había Uber, no había nada de eso. Él viajaba de una manera muy humilde de un lugar a otro, y viajó a 3 lugares, y dice que ese día llegó muy cansado al lugar donde se hospedaba, y que él ya estaba acostado en su cama. Eso nos lo cuenta el profesor, le vuelvo a repetir, si se puede corroborar sería excelente, pero que él estaba recostado en su cama, y en ese momento ya iba a dormir y se acordó. Dijo: Señor, hoy no he evangelizado. Dice que el Espíritu le recordó eso: hoy no has evangelizado a la persona. Pero que él se justificaba, decir: bueno, Señor, ya prediqué en 3 campañas, pero Señor, si tú quieres que alguien hoy se convierta al Señor, yo me voy a levantar de esta cama, voy a ir a la plaza del pueblo, y si en la plaza del pueblo encuentro a alguien, a ese alguien le voy a hablar de Cristo y voy a saber que tú me mandaste. Dice que se levantó. Había estado ya en cama, ya listo para dormir, pero se levantó, su pasión lo llevó a levantarse, y fue al centro del pueblo, y se encontró a una persona y le compartió de Jesús. Vuelvo a repetirte, no sé si esa historia sea real y sea en realidad Juan Wesley, pero a mí me impactó la pasión con la cual hay hombres de Dios que siempre pueden decir uno más para Cristo. George Whitefield, no sé si sea correcto la pronunciación, él predicó a 10 millones de personas, y él dijo la famosa frase: el mundo es mi parroquia. Dice que a ese hombre, a Whitefield y a Wesley, le cerraron las puertas de las grandes catedrales, pero fue Whitefield el que dijo: no me importa si me cierran las puertas de la iglesia o de las parroquias, el mundo entero es mi parroquia. Algo que sí comprobé en su biografía de Whitefield es que él era un hombre apasionado por la evangelización, hizo un gran trabajo, y que un día antes de morir él estaba tan enfermo, pero aún así alguien le dijo que cuando él iba a predicar en la campaña que estaba organizada, alguien le dijo: oye, Jorge, tú estás más listo para ir a la cama que para predicar. Y que él dijo: es cierto, me siento muy cansado. Pero que en ese momento le pidió al Espíritu Santo, a Dios, que le diera fuerzas. Le dijo: Dios, si tú quieres que el evangelio siga siendo predicado, dame fuerzas porque las necesito. Dice que ese día predicó su mejor sermón, y al día siguiente él partió con el Señor. Un hombre apasionado por el evangelismo. Y la pregunta es: ¿dónde están esos hombres? En la mañana compartía con el equipo de liderazgo un pequeño pensamiento. Hoy en día estamos, y mi esposa me corroboró eso, la generación que le llaman la generación de cristal, que por cualquier cosa se quiebra. Es que, hermano, una vez salí a evangelizar y me aventaron el folleto en la cara. Es que, hermano, una vez salí a compartir, pero la gente me rechazó. Generación de cristal. Personas que con cualquier circunstancia
se sienten agredidas y ofendidas. Y nosotros necesitamos esta mañana preguntarnos, ¿estoy dentro del salero o estoy fuera del salero? La pregunta también sería, y mira, ahí están estos dos hombres, Wesley y Whitefield, hombres de Dios, y que aunque en algún punto a los dos los quisieron hacer competir, porque vuelvo a repetir, eran contemporáneos. Y es cierto que Whitefield tenía más tiempo predicando cuando Wesley regresa después de esa experiencia que tuvo en América. Dice que ya Whitefield era conocido y predicaba, pero un día Whitefield, amando al Señor y entendiendo el principio del compañerismo, dice que invitó a Wesley para que predicara en una campaña ante multitudes. Y luego cuentan que alguien, ya sabe, no faltan los suspicaces que decían, oye, porque aunque ellos profesaban doctrinas hasta cierto punto diferentes o formas de pensar diferentes, alguien dice que uno era calvinista y el otro no era calvinista, pero que alguien quiso decirle y le preguntó a Whitefield, oye, ¿tú crees que Wesley lo veas en el cielo? Y él dijo, no, yo no creo que yo pueda ver a Wesley en el cielo. Y todo el mundo pensó y dijo, bueno, entonces él no está de acuerdo con su doctrina. Y él agregó y dijo, no creo que yo lo pueda ver, porque él va a estar tan cerca del trono de Dios y yo voy a estar tan alejado que yo no creo que lo pueda ver, haciendo mención de que Wesley era un ganador de almas. No había competencia entre ellos. Hombres consagrados al Señor, hombres decididos a cambiar el mundo. ¿Dónde están esos hombres apasionados hoy? ¿Dónde están esas mujeres que se levanten cada mañana y puedan decir uno más para Cristo? Pero la iglesia no ha entendido la función que tiene de ser la sal de la tierra. Mi esposa habló sobre ello, no voy a recordar lo que ella dijo, pero recordemos tan solo que en tiempos antiguos la sal tenía tanto valor en la antigua Roma, que la sal se utilizaba para intercambio comercial, y por eso se le llama salario. La sal era un elemento insustituible, deseado y al mismo tiempo rechazado. Escuche bien esto, porque hablando médicamente mucha gente rechaza la sal, ¿o no? Yo sé que usted dijo, yo ya no voy a comer más sal, voy a evitar la sal porque me causa problemas al hígado, me sube la presión, me altera, no sé. La sal es deseada por un lado y por otro lado es rechazada. Quédese con eso en la mente, porque el evangelio por un lado es deseado y por otro lado es rechazado. Quédese con eso esta mañana. Somos la sal de la tierra. Yo le tengo algunas preguntas esta mañana. La primera, ¿cuál sería nuestra función en la tierra según la sal que somos? Segunda pregunta, ¿cuál sería la intención de Cristo al decirnos que somos la sal de la tierra? O sea, ¿qué quería Jesús enseñarnos? Y número 3, ¿cuál es el salero? Con eso en mente, vamos a entrar a nuestra responsabilidad. Número 1, y voy a avanzar rápidamente, tenemos que darle sabor a la tierra con el evangelio. La tierra está insípida sin el mensaje de Jesús. La tierra y las personas, hablemos de eso. Cuando hablo de algo global, estoy hablando de la tierra. Cuando hablo de algo particular, me refiero a cada persona. Una persona sin Jesús no está completa. Esta semana, Dios me permitió preguntarle a alguien si su vida era plena. Porque a veces tú piensas que alguien que le ha ido bien en la vida, que tiene recursos financieros, que tiene empresa, que maneja buenos autos, y entonces yo le pregunté, ¿y usted tiene una vida plena? Y él honestamente me decía, no tengo una vida plena. Y yo le decía, ¿sabe por qué? Porque le falta el mensaje certero de Jesús en su vida. Y nosotros tenemos que entender que la sal, tú y yo, que somos la sal de la tierra, debemos llevar ese evangelio porque la gente necesita esa plenitud. Yo sé que tú podrás decir, bueno, pero es que ese hombre es millonario, no necesita nada. ¿Cómo sabes tú que no necesita a Jesús?
Hay muchas cosas que nos limitan para hablar del evangelio, nuestros prejuicios, nuestras ideas, pero no entendemos que tú y yo estamos aquí para darle sabor a la tierra con el evangelio. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero Jesús afirma: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mundo está lleno de sinsabores. La palabra de Dios tiene poder y tiene un sabor que nadie más puede dar. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está el mensaje de Jesucristo. La gente necesita ese mensaje que tú y yo tenemos. No podemos estar dentro del salero solamente. Gloria a Dios por este salero que es la iglesia. Gloria a Dios por nuestra comunidad cristiana, pero necesitamos salir del salero y llevar ese evangelio de una manera personal. Qué maravilloso es cuando tú sales de este lugar y entiendes que eres responsable de darle sabor a la tierra. Tu boca no se cierra porque tú sabes que el Señor te la ha llenado para hablar su evangelio. Número 2, poseemos el ingrediente necesario aunque algunos lo rechacen. Te decía que la sal, algunas personas la buscan, otras la rechazan. Nosotros como hijos de Dios tenemos todo lo que el mundo necesita y anda buscando. Cuando los sociólogos decían que estábamos en la época posmoderna, aunque eso ya fue algunos años atrás, hoy nos encontramos en el ultramodernismo y vamos hacia el metamodernismo, ¿verdad? Eso es lo que dicen los expertos. Pero cuando el posmodernismo surge, dejando atrás el modernismo, porque muchos de los que están muchos de los que estamos aquí venimos de una corriente modernista donde teníamos ideales, como el trabajo es un ideal, ¿verdad? Eso nos dejó como herencia el modernismo, el poder de la palabra, ¿no? De que yo decía: te pago mañana y no necesitamos firmar letras ni nada, ni pagarés, porque el modernismo nos enseñó valores. Pero el posmodernismo llega diciendo: eso no funcionó. Y como que es un desencanto del modernismo, surge el posmodernismo y cambian muchos valores. Pero en el posmodernismo decía que el posmodernismo buscaba 3 cosas: lo pragmático, lo estético y lo hedónico. Lo pragmático significa lo que funciona, lo estético es lo que se ve bonito y lo hedónico es lo que produce placer. Y entonces decíamos: bueno, pues si el posmodernismo está buscando lo pragmático, bueno, el evangelio es práctico, el evangelio funciona. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les ha funcionado el evangelio de Jesucristo? ¿A cuánto les ha cambiado la vida el evangelio de Jesucristo? Entonces el evangelio es pragmático, funciona. El evangelio es estético, es hermoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el gran arte cristiano es muy conocido hoy en día. Muchas grandes obras del Renacimiento son resultado, y el tema es el evangelio. El evangelio es estético, es hermoso. Y número 3, el evangelio produce placer. ¿O no? ¿Qué mayor placer que estar en la presencia de Dios? Aquí es donde somos completos. Entonces tenemos lo que el mundo necesita. A veces minimizamos el evangelio. A veces rebajamos el evangelio no creyendo que puede producir un impacto en la persona. Hermano, no cierres tu boca. Cada que tú abras tu boca, acuérdate de esa promesa: la palabra nunca volverá vacía. Si tú le dices a alguien: Cristo te ama, créeme que esa palabra no volverá vacía. Quiero leerte una historia llamada El Vagabundo. Una noche en una iglesia pequeña de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, un hombre compartió su testimonio de cómo se había convertido en cristiano mientras estaba en Sydney, Australia. Estaba en la esquina de la calle del Cruce del Rey, comenzó el hombre, cuando sentí que alguien jaló mi camisa. Volteándome me encontré cara a cara con un vagabundo.
Antes de que pudiera decir algo, el hombre simplemente me preguntó: oiga, Señor, si usted se muriera esta noche, ¿dónde cree que pasaría la eternidad? La pregunta me molestó durante las 3 semanas siguientes. Continuó el hombre que está dando el testimonio. Tenía que encontrar una respuesta y terminé dando mi vida a Cristo. El pastor de la iglesia de Atlanta estaba asombrado de que un hombre en una pequeña calle, en una esquina de una calle, pudiera tener tanto impacto. Pero imagínate su asombro cuando 3 años después otro hombre entró a su iglesia y dijo casi el mismo testimonio. Él también había estado en el cruce del Rey en Sydney cuando un vago le jaló la camisa y le preguntó: si murieras esta noche, ¿dónde pasaría la eternidad? Este segundo hombre, también intrigado por la pregunta del vago, eventualmente buscó y encontró una respuesta en Cristo Jesús. Muy pronto después del segundo testimonio, el pastor de esta iglesia tenía que viajar a Sydney para una conferencia de misiones. En una de las noches de descanso se fue al cruce del Rey para ver si podía encontrar al hombre que había sido mencionado en su iglesia por 2 personas diferentes. Parándose en la esquina de una calle para buscar a alguien que se pareciera a este vagabundo de quien había oído hablar, sintió que alguien jaló la manga de su chamarra, de su chaqueta. Se volteó y antes de que el hombre pudiera decirle algo, el pastor le dijo: ya sé lo que me vas a preguntar. Me vas a preguntar que si yo muriera esta noche, ¿dónde pasaría el resto de la eternidad? El hombre, el vagabundo, estaba anonadado y le dijo: ¿cómo supiste esto?, le preguntó. El pastor le contó toda la historia. Cuando terminó de contar la historia el pastor, el hombre vagabundo comenzó a llorar. Señor, le dijo, hace 10 años yo di mi vida a Jesús y quería hacer algo para él, pero un hombre como yo no puede hacer mucho. Así que decidí ponerme en la esquina de esta calle y hacerle a la gente esta pregunta tan simple. Lo he estado haciendo por muchos años, pero esta es la primera noche que me doy cuenta que sí fue de provecho para alguien. Y entonces entiendo algo: Dios no me llama a mí a ser exitoso, sino me llama a ser fiel. Un vagabundo que lo único que le dijo: Señor, yo quiero hacer algo por ti, y que él pensó que no había sido algo importante, pero se da cuenta que en el Señor ninguna palabra volverá vacía. La iglesia tiene algo que los demás no tienen, y aunque lo rechacen, yo debo seguir hablando del evangelio. Y número 3, la sal no puede mantenerse dentro del salero. Tú tienes la sal, tú eres la sal. No te puedes quedar solo con este mensaje aquí adentro. Quiero que pienses por un momento. Hoy no tenemos música de fondo, no tenemos pianista, pero quiero que pienses por un momento antes de orar. Como dice esa canción un poco antigua, ¿dónde estarías hoy si el Señor no te hubiera alcanzado? ¿Hacia dónde te dirigías cuando no conocías a Jesús? ¿Dónde estaría tu vida hoy? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿quién fue el que tuvo el valor de compartirte el evangelio? Alguien tuvo que haber sido el que depositara esa semilla en ti. Puede haber sido un familiar, puede haber sido alguien desconocido, puede haber sido a través de un testimonio. No sé cómo llegó el evangelio a ti. Y te hice la primera pregunta para que tú hagas una remembranza de qué hubiera pasado si Cristo no estuviera contigo. ¿Qué hubiera pasado si esa persona no se hubiera atrevido a abrir la boca, a ser perseverante en algunos casos, de insistir, insistir, insistir hasta que tú aceptaras ese mensaje? Si tú decides no hablar, ok, no hay problema. Pero un día Dios te va a pedir cuentas de ese mensaje que depositó en ti. Y sobre todo, así como tú cambiaste, alguien cercano a ti necesita cambiar.
Cuando tú ves la necesidad en la gente, tú le compartes de lo que tú tienes. Y nosotros tenemos el mayor mensaje, que es el mensaje de Jesucristo. Y yo puedo decirle a alguien, oye, yo antes estaba como tú, pero ahora tengo a Cristo en mi corazón. Ahora, ya no sé si Él decide o no aceptarlo. Eso ya no es mi tarea. Eso le toca al Señor. Puede ser que pasen años, pero un día esa persona volverá a los pies de Jesucristo. Así que nuestra tarea, iglesia, es no quedarnos dentro del salero. La iglesia tiene que llevar el evangelio a la gente que está allá afuera. El día que la sal pierda su sabor, no sirve más para nada. Lo mismo con la iglesia. Cuando la iglesia, escuche bien esto, pierde su labor proselitista, porque en una ocasión recuerdo que fuimos a compartir a Cristo, estoy hablando de muchos años atrás, siempre hemos ido a todos lados, donde nos dan oportunidad nos metemos, y donde no, bueno, y donde no nos la dan también nos metemos. Me acuerdo que una vez estábamos aquí en el hospital de aquí, bueno, en la clínica esta de aquí, no sé cómo se llama, Centro de Salud, y me acuerdo que yo en ese tiempo, un grupo de personas muy queridas en la iglesia, empezábamos como iglesia, digo, vamos a hacer gelatinas y vamos a llevarle gelatinas a la gente que está esperando. Y yo me volé la idea, porque un día estaba yo esperando ahí, y recuerdo que llegó un grupo de alcohólicos anónimos y empezó a compartir. El hombre se paró y empezó a compartir. Y entonces le digo a mi esposa un día, vamos a hacer lo mismo que ellos, pero vamos a llevar gelatinas. Y ahí vamos bien contentos, llevamos gelatinas y yo bien valiente, sin pedirle permiso a nadie. Me acuerdo que dije, bueno, pues si los alcohólicos lo hicieron, pues yo también traigo un mensaje. Me acuerdo que me paré ahí y empecé a predicar y les hablé de Cristo, y que me manda a llamar el director del hospital. ¿Te acuerdas, mi amor? ¿Verdad? Que yo no podía hacer eso. Por eso digo que donde nos daban permiso nos metíamos, y donde no nos daban permiso también nos metíamos. Porque creo que cuando la iglesia pierde su influencia, perdió todo. Y me acuerdo que en otra ocasión, esa fue una, pero en otra ocasión me acuerdo que fuimos al hospital de aquí, al de la unidad, y también quisimos hacer lo mismo. Y yo, bien macho, quise hablar con el director. Le digo, pues ahora deme permiso, yo soy cristiano y traigo mi credencial de pastor. Yo pensaba, esos tiempos cuando eres apenas iniciando en el evangelio y eres pastor, sientes que es charolazo el que traes, ¿no? Yo traía mi credencial y decía, es que esta es la que me da. Bueno, y me acuerdo que me dijo el director, muy sabio, dice, bueno, si quiere compartir está bien, pero aquí no aceptamos que haga proselitismo. Y yo le dije, pues discúlpeme, porque lo que hacemos es proselitismo. No hacia un partido político, no hacia una persona, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que la verdad, hermano, usted y yo hacemos proselitismo por Cristo. Porque el término proselitismo tiene que ver hablar bien de algo. Que la gente sea impulsada a tomar una decisión por lo que yo le estoy hablando. Entonces, si ese es el concepto de proselitismo, yo soy proselitista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque nuestra tarea es que la gente conozca a Jesús. Y a veces en tanta situación hemos cambiado el lenguaje, hemos cambiado las formas, hemos cambiado la manera, pero cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Somos un club social. Somos un grupo de personas que nos reunimos, que cantamos, que escuchamos la palabra, pero si no llega gente nueva a la iglesia, hermano, estamos perdidos. Por eso hoy retomo la meta y la visión que tenemos. Hemos abierto más reuniones, vuelvo a repetir, no porque seamos superhombres, porque usted viene a una reunión y se va y ya no regresa, pero aquí hay gente que estamos en las 3 reuniones. Y no lo digo para que diga, ay, pobrecitos de ustedes. No, no, no. Hablo de esto porque lo hicimos con una intención. Que hubiera más lugares disponibles para que usted pueda invitar a alguien. Le diga, oye, te invito a la iglesia. Y la visión son 5 personas por reunión nuevas. Y este tema, uno más para Cristo, nos desafía a eso. Donde usted sea el movilizador. No me diga, pastor, tráigame un vehículo para traer gente. No, no, usted va a ser el movilizador. Cuando tú tienes amor por la causa de Cristo, tú no andas buscando cargarle problemas a otro, cargarle responsabilidades. Tú lo haces
porque hay una pasión que arde en tu corazón. Pero si tú perdiste tu influencia, perdiste todo, iglesia. Este texto es muy complicado, pero quiero usarlo hoy para orar. Jerusalén, si algún día te olvido, que se me seque la mano derecha. Prometo que jamás te olvidaré, dice. Si te llegara a olvidar, que mi lengua se pegue al paladar y no pueda volver a cantar. El salmista está hablando de su amor por Jerusalén. Y él dice, si un día yo me olvido de ti, que mi mano se me seque. Decía mi esposa, pues si se me seca me la mojo, ¿no? Pero que si mi lengua se me pegue al paladar. Está hablando de una ciudad. Ahora yo digo, y quiero usar esta paráfrasis. Iglesia, si un día nos olvidamos de compartir a Cristo, que nuestra mano derecha pierda su fuerza y que nuestra lengua ya no pueda alabar más a Dios. Hay gente que no comparte a Cristo y por eso tampoco puede cantar en la iglesia, porque no hay alegría, porque no hay gozo. El mejor gozo que tiene una iglesia es cuando la iglesia está cumpliendo su función. Por eso el domingo se llama domingo de celebración, porque venimos a celebrar. ¿Qué celebramos? Pues la misericordia y la bondad de Dios, sí, claro, pero también celebramos más cuando alguien nuevo llega a la iglesia y cuando alguien nuevo recibe a Jesucristo como su Salvador. Esa es la mejor alabanza que podemos tener, porque decimos, wow, el evangelio sigue siendo poderoso. Hermano, vamos a hacer nuestra función. Yo te hablo a ti hermano y hermana, a ti joven, señorita. ¿Qué tanto estás compartiendo de lo que Cristo te ha dado? Y en esta serie vamos a aprender a cómo hacerlo correctamente. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias esta mañana, porque hemos escuchado de personas en la historia de lo que pudieron lograr caminando en esa pasión por las almas. Hoy deseamos que esta iglesia pueda caminar en esa pasión, que avives y despiertes en nosotros el gozo por compartir a Cristo. Yo te ruego, por favor, Señor, que tu misericordia se mantenga en nosotros. Y que si alguien aquí ha perdido el deleite por compartir a Cristo, ha seguido dentro del salero, hoy puedas tú romper ese salero de sus estructuras, de sus temores, y podamos hablar el evangelio a la gente que lo necesita, Señor. Ayúdanos en esta mañana y en esta serie para poder continuar cumpliendo la gran comisión que otros hombres que nos precedieron hicieron, y que ahora a nosotros nos toca cerrar este tiempo final llevando el evangelio a toda criatura, y que se cumpla tu sueño, Señor, que todo mundo te conozca y que todo mundo se arrepienta y vuelva su rostro a ti. Nosotros somos los portavoces, nosotros somos la gente que va a llevar tu mensaje a la gente necesitada. Gracias por los que estamos aquí, bendícelos, que la palabra no vuelva vacía, sino que produzca un fruto al 100%. Esa es nuestra oración durante toda esta serie, Señor. Uno más para Cristo. Y si cada uno de nosotros cumplimos nuestra función, la tierra será llena del conocimiento de Dios, y esta colonia, esta ciudad y el mundo entero conocerá que Jesucristo es el Señor, que cuán grande es Él, y todo mundo lo va a mirar, porque nosotros seremos portavoces de ello. Gracias por los que están en transmisión también, bendíceles, derrama tu presencia sobre ellos, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que tu Espíritu Santo traiga una actitud Señor, compungirse ante este mensaje, y podamos ir y llevar tu palabra, y que en alguno de los que está escuchando aquí en transmisión pueda arder ese corazón como ardió en Wesley, como ardió en Whitefield, Señor. Hombres y mujeres que en algún punto ardió la pasión en ellos. Si alguien aquí ardió en algún tiempo la pasión y se apagó, Señor, sopla sobre ellos, porque tú no vas a dejar que el pabilo que humea se apague.
Y así que si alguien está a punto de extinguirse la llama de su pasión por la evangelización, ven y sopla con tu espíritu y despiértalos para que sepan que ninguna tarea, ningún trabajo es en vano. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, les bendecimos. Amén y amén. Hermanos que están en transmisión, Dios les bendiga. A las 12 tenemos una reunión, una segunda reunión. Los que están en transmisión y están anotados para el culto de las 12, les esperamos con gozo, vengan con expectativa. Si traen un invitado, gloria a Dios. Hay espacio en las reuniones. Yo sé que usted se anota, pero siempre hay un excedente que dejamos para que usted no tenga que preguntar, ¿me puedo llevar a alguien nuevo? Si usted lo trae, va a ser bienvenido, porque siempre estamos dejando un espacio, es decir, un excedente para que usted no tenga que apartar lugar para esa persona nueva. Siempre hay lugar en casa para alguien nuevo. Así que si usted se había detenido de invitar a alguien, porque es que el pastor no me va a dejar entrar, olvídese de eso. Siempre hay un lugar para alguien nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Cuántos van a preparar su corazón para invitar a alguien nuevo, compartir a Cristo y sobre todo que el mensaje sea fluyendo a través de usted? Dígale: Señor, quiero ser instrumento de justicia, y el Señor hará su obra y nosotros estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga. Cerramos esta transmisión y nos vemos a las 12 del día aquí en Palabra.